El origen de la vida. Vaya, es una de las preguntas más pero más profundas que nos hemos hecho. Hoy vamos a explorar los dos grandes caminos que intentan darnos una respuesta. Y ojo, no como si fuera una batalla, sino más bien como un diálogo entre dos formas muy distintas de ver el mundo. Todo, absolutamente todo, arranca con esta pregunta. ¿De dónde venimos? Es tan básica, tan humana, que ha sido el motor tanto de la ciencia más avanzada como de la reflexión espiritual más profunda a lo largo de toda nuestra historia. Entremos en materia. Miren, la clave para entender todo este debate no está tanto en las respuestas que se dan, sino en algo mucho más de fondo. Darnos cuenta de que la ciencia y la teología, en realidad, están haciendo preguntas completamente distintas. Y aquí está el meollo del asunto. La ciencia, con su campo de la biogénesis, se pregunta el cómo, o sea, cuál fue el proceso químico, paso a pasito, que llevó de la materia inerte a la primera célula. La teología, en cambio, va por otro lado. Pregunta él, ¿por qué? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Son, digamos, dos lentes diferentes para mirar la misma realidad. Ahora, vamos a clavarnos un poco en la perspectiva teológica. Y es súper importante entender esto. No estamos hablando de teorías científicas viejitas o primitivas, no, para nada. Son sistemas de pensamiento, sistemas metafísicos, que buscan responder a esa pregunta enorme de ¿por qué hay algo en lugar de la nada? Un concepto central en las religiones como el judaísmo, el cristianismo y el islam es la creatio ex nihilo. Pero, mucho ojo aquí, esto no significa un truco de magia que pasó hace miles de millones de años. Es una idea más bien filosófica. Dice que toda la realidad, en este preciso instante, depende de un fundamento último para poder existir. Y eso nos lleva a esta distinción que es oro molido. La teología se enfoca en la causa primera, o sea, el fundamento de todo, el porqué de las reglas del juego. La ciencia, por su lado, estudia las causas secundarias, las leyes de la física, la química, la biología, las reglas mismas del juego. Se fijan, no se contradicen. Una cosa es preguntarse quién diseñó el ajedrez y otra es describir cómo se mueve el alfil. Claro que dentro del cristianismo, por ejemplo, la teoría de la evolución causó todo un revuelo. Y las respuestas han sido muy variadas. Hay desde quienes toman el Génesis de forma literal y rechazan la ciencia, hasta la llamada evolución teísta, que ve en la evolución, precisamente, el método que usó un creador para desarrollar la vida. Y tenemos que hablar del diseño inteligente. Es importante que quede claro, esto no es una teoría científica ni tampoco una teología como tal. Es más bien un movimiento que busca encontrar supuestas pruebas de un diseñador en la complejidad de la vida. La comunidad científica lo rechaza porque sus ideas pues simplemente no se pueden poner a prueba, no son falsables. Bueno, ahora sí, cambiemos de canal. Vámonos de lleno con la ciencia. La biogénesis no tiene nada que ver con esa vieja idea de que de un trapo sucio salían ratones, la generación espontánea. No. Es el estudio serio y riguroso de cómo, a partir de la química y la física, la materia pudo haberse organizado a sí misma hasta dar el salto a la vida. Y la investigación en este campo ha sido fascinante. Empezó con ideas como la de una sopa primordial allá por los años 20. Pero luego, ¡pum! En 1953, el famosísimo experimento de Miller y Urey demostró que se podían crear aminoácidos, los ladrillos de las proteínas, en un laboratorio simulando la Tierra primitiva. Y hoy, imagínense, hasta analizamos asteroides que nos dan pistas sobre cómo llegaron aquí los ingredientes básicos. Pero la ciencia se enfrenta a un problemón, el clásico del huevo la gallina. A ver, las proteínas, que hacen todo el trabajo en la célula, necesitan a los genes para saber cómo construirse, pero los genes, el ADN, necesitan a las proteínas para poder copiarse. Entonces, ¿qué diablos apareció primero? Una de las soluciones más populares y elegantes es la hipótesis del mundo de ARN. ¿Y por qué es tan buena? Porque el ARN es como una navaja suiza. Puede hacer dos cosas a la vez. Guarda información, como el ADN, y también puede hacer que ocurran reacciones químicas, como las proteínas. Es un 2x1 que resuelve la paradoja de un plumazo. La otra gran idea es la de metabolismo primero. Esta propone que, antes de que hubiera cualquier tipo de gen, lo que surgió fueron pequeños ciclos de reacciones químicas que se mantenían a sí mismos como si fueran motorcitos. Probablemente ocurrieron pegados a la superficie de algunos minerales. Primero el motor, después los planos. Y claro, el lugar donde pasó todo esto es clave. Las fumarolas hidrotermales en el fondo del océano son candidatas ideales para la idea del metabolismo primero. Tienen energía de sobra. Pero las charcas en la superficie, que se secan y se vuelven a llenar, parecen ser el escenario perfecto para el mundo de ARN. Cada lugar tiene sus ventajas y sus problemas. Muy bien, ya exploramos los dos mundos por separado. Ahora viene lo bueno.
Vamos a ponerlos frente a frente, a ver dónde de verdad chocan y dónde chance hasta se pueden llevar bien. Esta tabla lo resume todo de maravilla. La pregunta que hacen, el método que usan, hasta la idea misma de origen son radicalmente diferentes. La ciencia busca un evento que ocurrió dentro de la historia del universo. La teología pregunta por el acto que sostiene la existencia misma del universo y del tiempo. Entonces, ¿dónde está el pleito de verdad? Pues casi siempre aparece cuando se comete lo que se llama un error de categoría. Es decir, cuando se intenta que un campo juegue con las reglas del otro. El literalismo bíblico lo hace al leer un texto sagrado como si fuera un libro de biología. Y el diseño inteligente al tratar de meter una explicación sobrenatural en una pregunta científica. Pero la verdad es que hay muchísimos caminos para que convivan en paz. La evolución teísta, por ejemplo, lo logra perfectamente. Visiones de religiones como el hinduismo o el budismo, que ven el universo como algo cíclico o interconectado, encajan súper bien con la ciencia. Y claro, la distinción entre causa primera y causas secundarias nos da el marco perfecto para que cada una haga su trabajo sin estorbar a la otra. Y llegamos al final. ¿Cómo podemos avanzar? ¿Cómo se puede construir un diálogo que sea más productivo, más respetuoso entre estas dos búsquedas tan profundamente humanas? La idea con la que nos tenemos que quedar es esta. La supuesta guerra entre ciencia y fe, la mayor parte del tiempo, se basa en una confusión, en no entender que están en niveles distintos, que hacen preguntas diferentes, no compiten por la misma respuesta, más bien, se complementan. Para tener un buen diálogo, se podrían proponer 3 pasos. Primero, tener claro qué tipo de conocimiento nos da cada una. Segundo, usar la filosofía como una especie de traductor entre el lenguaje de la ciencia y el de la teología. Y tercero, un compromiso ético, porque entender de dónde venimos tiene implicaciones enormes sobre cómo debemos vivir. Y cerramos así, no con una respuesta definitiva, sino con una pregunta para que se quede resonando. ¿Estamos viendo dos historias que no se pueden reconciliar? ¿O tal vez estamos apenas empezando a entender que son dos formas de describir niveles distintos de una realidad que es mucho, pero mucho más rica y compleja de lo que imaginamos?